Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Levante ese aplauso fuerte al Señor. Te invitamos a una gran celebración con el Señor Jesucristo en una noche de poder, unción y de comunión con el Espíritu Santo. Gran vigilia este 24 y 31 de diciembre en el Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Marcos capítulo 9, versículo número 2. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le llevó aparte, solos al monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. A su nombre. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad. Gloria al Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Mire, mi amado hermano, esta palabra nos dice que el Señor se fue con Pedro, con Jacobo y con Juan, 3 de sus discípulos, al monte alto, y allí se transfiguró, dice la palabra, y vino un resplandor de gloria sobre él, blanco, inmensamente blanco, tanto que ningún lavador sobre la tierra podía producir esa blancura tan destellante como la que tenía el Señor Jesús. Fue tanto ese resplandor de gloria, fue tanto que Pedro exclamó al Señor Jesús diciendo: Señor, no nos vamos de aquí, quedémonos, hagamos 3 enramadas y vivamos aquí. Aquí podemos pasar el resto de nuestra vida. Hagamos estas enramadas. ¿Por qué? Porque Pedro, al sentir y experimentar tanto la gloria de Dios, no quería salir de ella. No quería salir de esa presencia divina. Escúchelo bien, mi amado. Pero miremos cuál era la condición de Pedro en ese momento. La condición de Pedro era un hombre, mi amado hermano, que todavía no había sido o no había recibido mejor ese resplandor de gloria que viene sobre los cristianos a través del Espíritu Santo de Dios. Pedro en ese momento era un hombre que estaba pensando solamente en él, estaba pensando solamente en su bienestar, estaba pensando solamente, mi amado hermano, en él y Dios, Dios y él. Para él, para Pedro, el mundo solamente eran los dos: el Señor Jesús y Pedro, Pedro y el Señor Jesús. Él no pensaba de otra forma. Él no pensaba cosa distinta. Tan es así que el mismo Pedro, ese mismo Pedro, tuvo que ser reprendido por el Señor cuando en el libro de Mateo, capítulo número 16, vaya a Mateo, capítulo número 16, versículo número 21, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A su nombre. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro es reprendido por el Señor Jesús porque Pedro ponía la mirada en las cosas de los hombres. Pedro ponía la mirada en las cosas de la carne. Pedro no le daba crédito ni le daba lugar al plan maravilloso que el Señor Jesús trazó para toda la humanidad junto con el Padre, de ir a la cruz del Calvario y salvar toda la humanidad de las garras del diablo y darle salvación y vida eterna. No solamente a Pedro, sino a la humanidad. Pedro no entendía eso. Pedro no lo entendía. Por eso es que usted ve que Pedro es el discípulo que tiene rivalidad con los otros discípulos. Por eso usted ve que Pedro tiene que ser reprendido por el Señor muchas veces. Pedro es el emocionalista. Pedro es el amigo de las emociones. Pedro, lo ve usted, mi amado hermano, allí al lado del Señor Jesús, pero siempre poniendo su mirada en las cosas de los hombres y en sí mismo. Por eso Pedro es capaz y se atreve a decirle al Señor: Señor, no vayas a Jerusalén, no vayas, no es necesario que mueras por nosotros, no vayas, no te expongas a la muerte allá. Después de que el Señor les ha dicho que es necesario, que Él tiene que ir a la cruz para salvar a la humanidad, Pedro se atreve a decirle al Señor Jesús: Señor, no vayas. Ahora, ¿por qué esa sensación? ¿Por qué ese Pedro? Dos cosas. Lo primero es que Pedro todavía no había sido embestido del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Es por eso que él está pensando siempre es en Él. Él está pensando siempre es Jesús que me da. Al lado de Jesús lo tengo todo. Si el Señor se va, voy a perder esta gran compañía. Pero no se daba cuenta que al irse el Señor Jesús y morir en la cruz y resucitar al tercer día, no solamente Jesús iba a ser compañía para Pedro, sino para todo el que invocare su santo nombre y para toda la humanidad de generación en generación, para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. A su nombre. Pedro no entendía el plan maravilloso del Señor. Pedro no entendía que ese resplandor de gloria que estaba viendo allá en el monte alto también iba a venir sobre Pedro, también iba a venir sobre las generaciones futuras y sobre todos aquellos que confesaran a Cristo Jesús. Ahora bien, que esto hubiera ocurrido en Pedro, vaya y venga, pues está en un momento de transición en que el Señor viene a enseñar su palabra y está a punto de ir a la cruz del Calvario y está a punto de resucitar al tercer día para cumplir su obra redentora. A su nombre, a su nombre. Lo grave no es que esto haya ocurrido en Pedro. Lo grave es que esto ocurra en muchos cristianos. Lo grave es que esta sea la misma percepción de muchos cristianos hoy día. Eso sí es lo grave. Muchos cristianos que tienen una percepción muy escasa, con una miopía muy grande, ven al Señor. Eso sí es lo grave. Lo grave es que muchos cristianos todavía estén entendiendo, mi amado hermano, que la relación con Dios tiene que ser Él con Dios, Dios con Él, y no existe nadie más. Esto es grave. Y esa relación la basen solamente en una lista de pedidos. Señor, dame, Señor, ayúdame,
Señor, bendíceme, Señor, socórreme, Señor, protégeme, Señor, provéeme. Y esa es más bien la relación de muchos cristianos que tienen hoy día. Yo no estoy en contra de eso, pero quiero que entienda esto. Ese no puede ser el eje central, ese no puede ser la espina dorsal del cuerpo de la relación entre tú y Cristo Jesús. Eso no puede ser. La relación entre tú y Cristo Jesús debe ser una relación que esté acorde, que encaje con el plan de Dios, con el plan salvación de vida. Si nosotros los cristianos venimos a tener esa relación de verdad con Dios, cuya visión dentro de esa relación encaje con el plan de Dios, con el plan maravilloso de Dios, le puedo asegurar que el resplandor de su gloria va a venir sobre su vida y usted va a ser grandemente bendecido para la gloria del Señor. Grandemente bendecido para la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, hagamos 3 enramadas y vivamos acá. Señor, no te vayas. ¿Cómo nos vamos a quedar solos? No te vayas. Vamos a estar juntos. Sigamos acá. Estamos viviendo muy bueno. Estamos pasando de lo mejor. Señor, no vayas allá a padecer a Jerusalén. Escuche bien, mi amado hermano, la actitud que estaba tomando Pedro era una actitud egoísta. Era una actitud totalmente personalista. Señor, tú me tienes que bendecir a mí solamente. Señor, yo quiero que tú estés a mi lado solamente. Señor, tú no puedes ser para otro. Eso es delicado. Ahora es entendible el momento que estaba viviendo Pedro y el momento que estaba viviendo, hermano, la historia de la humanidad, porque Jesucristo todavía no había ido a la cruz del Calvario. Pero esa posición todavía la tienen muchos cristianos, y hoy sí es reprochable que muchos cristianos la tengan. Muchos cristianos piensan que la relación con Dios es solamente de Él con Dios y la fijan solamente en que ven a mi vida, Señor, yo quiero que tú me apoyes, yo quiero que tú me des, yo quiero que tú me hagas esto, me hagas aquello, me hagas A, B, C, D, E, F, Señor, y cuando me hagas todo esto, entonces aquí tengo otra lista para que me hagas esto, 1, 2, 3, 4, 5. Señor, ya me hiciste todo esto, entonces tengo otra lista, hágame esto, esto, esto y esto. Qué tremendo. Qué tremendo no entender, mi amado hermano, lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor primeramente murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ha prometido que su Santo Espíritu venga sobre nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, viene ese resplandor de gloria sobre ti. Tú estás llamado para andar en esta tierra, hermano, bajo y sobre un resplandor glorioso. En otras palabras, tú estás llamado a caminar en esta tierra lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y cuando tú tengas ese resplandor de gloria, ese resplandor no puede quedarse allí adentro. Ese resplandor de gloria tiene que brotar por todos tus poros. Tiene que salir a través de tu vida, a través de tu cuerpo, y proyectar ese resplandor de gloria a otras personas, a multitudes, porque Dios te ha llamado, mi amado hermano, para que ahora resplandezcas como luminaria en esta tierra. La Biblia dice que un candelero no se prende para meterlo debajo del almud, sino que se prende para ponerlo encima y pueda desplazar las tinieblas y se imponga la luz en esta tierra. A su nombre. La Biblia dice claramente, mi amado hermano, que la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz.
sino que las tinieblas se desvanecen cuando se ve la luz. A su nombre, a su nombre, hay poder en Cristo Jesús. Así que nosotros debemos de entender muy claro esto. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Qué tengo en mi vida ahora? Debo de tener ese resplandor de gloria sobre mi vida para proyectarlo a una sociedad, para proyectarlo en medio de mi comunidad, para proyectarlo en medio de mi familia, mi amado hermano, a fin de que yo sea esa luz allá en esa casa, sea esa luz en esa empresa, sea esa luz en mi ciudad, sea esa luz en medio de mi comunidad, de tal forma que las tinieblas desaparezcan y la luz se imponga en esta tierra. A su nombre, a su nombre. Cuando yo estoy pensando de esta forma, estoy pensando a la manera de Dios. Cuando mi relación con Dios solamente es: Señor, yo vengo a la iglesia porque yo sé que tú tienes para mí la provisión económica. Yo sé que tú me vas a quitar la enfermedad. Yo sé que tú me vas a restaurar en mi hogar. Yo sé que tú me vas a restaurar mi hijo. Si solamente tu relación con Dios es en base a esos puntos claros, y preparas una agenda y hablas con el Señor y discutes con el Señor acerca de esos 4 o 5 puntos, no vas. La relación tuya con Dios no va a ser tan clara como para que Dios te use y Dios, mi amado hermano, haga contigo el plan de vida que tiene para ti. A su nombre, a su nombre. Está muy claro que Él puede sanar tu cuerpo. Está muy claro que a Él le queda muy fácil transformar tu hogar. Está muy claro que a Él le queda muy fácil arreglar tus finanzas. Está muy claro que al Señor, en una forma sobrenatural, así, de una forma sorprendente y sobrenatural, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y no solamente un milagro, está muy claro que Dios quiere hacer millones y millones y millones de milagros en tu vida. A su nombre. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Pero cuando el Señor se muestra en una forma, mi amado hermano, sobrenatural sobre la vida de Pedro, de Jacobo y de Juan, y muestra el resplandor de su gloria, le está diciendo a los discípulos: mire, ese resplandor de gloria va a habitar en tu vida, va a vivir en tu vida. Ese mismo resplandor de gloria va a estar en ti si tú me aceptas como el Señor de tu vida. Si tú me dejas entrar en tu corazón, ese mismo resplandor de gloria va a estar en tu vida. En estos días yo arrimé a algún lugar, me llamó mucho la atención y miré un diamante en una joyería muy lujosa. Y vi un diamante y lo puse en mis manos y vi que ese diamante daba unos destellos espectaculares. Unos destellos de luces que nunca había yo visto en la vida. Y me puse a pensar en ello y dije: mire, esto es una piedra que los hombres consideran una piedra preciosa. Pero la Biblia dice que Cristo es una piedra mucho más y más preciosa que todas las piedras preciosas de esta tierra. A su nombre. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Y así como este diamante lanza todos estos destellos tan hermosos, tan fulgurantes, asimismo, nosotros los cristianos deberíamos de ser como esos diamantes espirituales en las manos del Señor. Deberíamos de destellar con luz propia. Deberíamos de proyectar, hermano, nada más y nada menos que las virtudes de aquel que nos llamó. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. Primera carta de Pedro 2:9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, sacerdocio santo. Tú no solo eres una persona, mi amado hermano, para Dios, que le vas a pedir a Dios. Tú no solo eres un pedidor, perteneces ahora a un linaje escogido, a una nación santa. Eres real sacerdocio, eres una persona muy importante porque en ti habita la plenitud y la deidad de Cristo Jesús. A su nombre. Si te has apartado del pecado y si has aceptado a Cristo Jesús de verdad en tu vida, en ti habita la plenitud de Cristo, porque tú eres morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en tu vida. La Biblia dice claramente: alaba al Señor que Él vive. Aleluya. El Señor dice en la palabra, a través del apóstol Pablo, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora tenemos que entender cuál es la posición de nosotros frente a una sociedad, aún frente a Dios, aún frente a todo nuestro entorno. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál debe de ser nuestra posición? A su nombre, a su nombre, la condición de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que refleja el resplandor de la gloria de Dios que está sobre nosotros. Y en la medida en que usted refleje más, Dios le va a dar más para que refleje más. Y en la medida en que usted comience a reflejar el resplandor de la gloria de Dios a las demás personas, en usted va a venir, hermano, ese resplandor mayor, la presencia misma de Dios en su vida. A su nombre, a su nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto no lo entiende, Pedro no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? Porque todavía no había venido el día de Pentecostés. Usted ve a un Pedro totalmente diferente después del día de Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, usted encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo el día de Pentecostés, después de que el Señor es llevado allá en una, hermano, forma sobrenatural y sentado a la presencia del Padre, allí en ese momento, hermano, viene el día de Pentecostés. Y el día del Pentecostés, en las fiestas que estaban ellos en Pentecostés, una fiesta, mi amado hermano, de las cosechas, viene el día de Pentecostés, ese día de fiesta ya de los judíos, y en el lugar alto se derrama el Espíritu de Dios sobre la vida de ellos, sobre la vida de los discípulos. Y cuando comienza a derramarse el Espíritu de Dios sobre ellos, usted dice la palabra que comienzan a orar en otras lenguas, comienzan a tener unas manifestaciones espirituales tales, que Pedro se levanta con poder. Pedro que en su carnalidad había negado a Jesús. Pedro que en su carnalidad le había dicho: Señor, no vayas a Jerusalén. Pedro que en su carnalidad le había dicho: Señor, hagamos 3 enramadas y continuemos viviendo aquí. Pedro que no entendía otra cosa más, sino que Jesús era para él y que las bendiciones eran para él solamente. Y Pedro que esperaba solamente que Dios lo bendijera a él y a él. Ese Pedro se levanta a predicarle a multitudes y son en el primer discurso más de 3.500 personas que se convierten a Cristo Jesús, abandonan su camino de pecado y vienen al camino de la salvación. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Eso es. Ese Pedro ya entiende la visión. Ahora, cuando no la entendía antes de Pentecostés, ¿cómo era Pedro? Era camorrero, era problemático, era amigo, mi amado hermano, de la competición, de las rivalidades, rivalizaba con los otros, con Juan. Levante ese aplauso fuerte al Señor. Te invitamos a una gran celebración con el Señor Jesucristo, en una noche de poder, unción y de comunión con el Espíritu Santo. Gran vigilia, este 24 y 31 de diciembre, en el Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436